Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación de nuestra cita semanal. Vamos a empezar la clase orando primero que todo. Ivoncita, gracias. Gracias, tía, a ti. Amado Jesucristo, gracias, Señor. Estamos aquí reunidos en tu nombre para alabar tu nombre y tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por las bienaventuranzas, por las bendiciones, por toda la alegría, Señor, que tú nos imprimes y el gozo, Señor, que nos imprimes en el corazón, aun cuando pasamos tribulaciones, Señor. Gracias, Jesús, porque tú levantas los brazos, Señor, de cada una de las personas que está aquí, Señor. Y te damos gloria y honra a ti porque tú eres el que está siempre delante de nosotros en todos los planes, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú nos has ofrecido en este tiempo, Señor, a través de estas clases, en donde podemos escudriñar más de tu palabra, Señor. Bendecimos la tecnología, bendecimos también a Diógenes que nos facilita también este acceso, Señor, a esta red, Padre Santo, y te damos gracias, Señor, por todas las personas que se han inscrito también en YouTube para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida de mi tía Liliana y bendícela, Señor, en este tiempo también para que podamos también aprender mucho más, Señor, de ti a través del aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo, bendigo a cada una de las familias aquí representadas. Amén y amén. Amén. Gracias, mi Ivoncita. Buenas tardes, grupo del Génesis al Apocalipsis. Nuevamente les doy la bienvenida. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 65. Las personas que quieran ver las clases anteriores, 64 clases anteriores, o las quieran repasar, que es lo que más les aconsejo, ya saben, muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran. Le doy gracias a todas las personas que semana a semana me están haciendo preguntas. Eso demuestra el interés que tienen en el tema. Cualquier pregunta, sugerencia en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Empezamos nuestras cartas paulinas con Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, y estoy segura que hoy terminamos Efesios. Como siempre hacemos, recordemos nuestra clase anterior, repasemos lo que vimos hace 8 días y con eso nos ponemos en contexto con lo que vamos a seguir viendo en el día de hoy. Hace 8 días, Pablo nos decía que no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y aquí Pablo lo que nos está aconsejando es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Veníamos con otras cartas de Pablo en donde aprendimos la diferencia de nuestra naturaleza carnal, de vivir en la carne, y nuestro deber como cristianos de vivir en el Espíritu, que para que nosotros podamos vivir esa vida que Dios quiere que tengamos, tenemos que eh, hacer que nuestra parte carnal disminuya y hacer crecer nuestra parte espiritual. Para eso tenemos que tener una vida en el Espíritu y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo nos da unas pautas para empezar a ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden que esto hace parte del proceso de santificación que todo cristiano empieza en el momento del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Allí hay un nuevo nacimiento, recibimos la salvación eterna y como primer regalo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, empieza a vivir en nosotros para ayudarnos en ese proceso de santificación, que significa que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Como es muy difícil porque nosotros vivimos en un mundo que está todavía bajo maldición, tenemos las consecuencias no solamente de nuestros pecados, sino los pecados de todas las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos tres grandes enemigos: Satanás, nuestra naturaleza que nos inclina a pecar, y todo lo que el mundo nos invita día a día a hacer, totalmente apartados de Dios.
por supuesto, nosotros tenemos que fortalecernos y crecer espiritualmente. Y Pablo nos dice que algunos tips, por ejemplo, que nos debemos continuamente estar animando los unos a los otros, entre cristianos. Debemos estar ayudándonos, dar porras, tú puedes, no importa, caíste, pero mire, la belleza con Dios es que cada día hay nuevas misericordias y por eso es que Dios nos dice que nosotros debemos vivir el día a día. No importa si hoy la embarramos, mañana comenzamos nuevamente cogiditos de la mano del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para tratar de hacer las cosas mejor que ayer y que mañana sea un día mejor que hoy. Entonces, animarnos los unos al otro, a los otros, cantando salmos, la alabanza, que no solamente se refiere a la música, sino la alabanza significa decir bien, hablar cosas positivas y buenas y ser buen testimonio nos ayuda también a ser llenos del Espíritu Santo, alabando en todo momento. Una de las cosas que más nos recalca Pablo, que es muy fuerte para que nosotros crezcamos espiritualmente, es ser agradecidos y aprendimos también que es un blindaje espiritual estar gozosos, estar alegres y dar gracias por todos. Y hace parte de este listado de ser llenos del Espíritu Santo, someternos los unos a los otros, que hace 8 días aprendimos que se malinterpreta mal esto del sometimiento, porque es una orden que Jesús nos da. Todos, los unos a los otros debemos someternos y es considerar a las demás personas mayores que nosotros y nosotros servirles. Y simplemente Pablo hace una clasificación para que lo entendamos mejor en nuestros roles, cómo es el sometimiento entre esposas y esposos, entre hijos y padres y entre esclavos y amos. O en el día de hoy entre empleados y patrones. Aprendimos también que la palabra sometimiento no significa ser esclavo o dejarse pisotear, sino que es un término que se inició en la milicia y significa organizar las divisiones de tropas bajo el mando de un líder. Dios es un Dios de orden y por eso todo lo que nosotros hacemos en la vida, no importa cualquier tema que nosotros hablemos, tiene que estar organizado y tiene que tener un orden para que haya excelencia. Y para que haya orden y las cosas estén organizadas, siempre tiene que haber un líder al mando que organice. Y Pablo nos dice cuál es la fórmula correcta, el orden natural que Dios nos da en esta vida y especialmente en el hogar. A la cabeza está Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y Cristo es la cabeza del esposo. El esposo, que es el que protege y provee a la familia, es la cabeza de la esposa y juntos están al cuidado de los hijos, esa esposa como ayuda idónea o ayuda adecuada. Ese es el orden que Dios nos dice para que las cosas funcionen. Y simplemente hace 8 días vimos cómo la orden es maridos, amen a sus esposas y vimos toda una cantidad de cosas de lo que significa amar y esposas respeten a sus maridos. Y ese respetar indica recibir con agrado y con entendimiento el que Dios haya puesto como cabeza al hombre, entender por qué lo hace y saber que es parte de la soberanía de Dios. También aprendimos que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor, honrar a padre y madre, el quinto mandamiento. Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y también aprendimos que es uno de los versículos que también se enseñan erróneamente, que no significa padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos de tal manera para que otras personas no se enojen con ellos. No críen personas rebeldes, ciudadanos que no cumplan todo lo que debe hacer un buen ciudadano ni ser un buen hijo de Dios. Y aprendimos cómo entre empleados y jefes, los empleados deben obedecer a sus jefes porque trabajan realmente es para Dios y los jefes no ser tiranos con sus empleados porque al final ellos también van a darle cuentas al Señor de todo lo que han hecho. También empezamos a ver un tema súper importante que hace parte de ser llenos del Espíritu Santo, porque Pablo nos empieza a contar, nos empieza a recordar y nos empieza a enseñar que nosotros estamos en una guerra espiritual y que por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios.
esa guerra espiritual que nosotros tenemos, nosotros nos volvemos soldados en esta guerra espiritual desde el momento en que aceptamos hacer parte del grupo de Jesucristo cuando recibimos la salvación. Y nuestra lucha, nos dice Pablo, no es contra seres humanos, no es contra gente de carne y sangre, no es con las otras personas que nosotros tenemos una lucha, no es una guerra física, sino una guerra espiritual. Y nos dice, nos aclara que esa guerra espiritual que nosotros tenemos no es contra otros seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas y fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El primer gran rebelde que fue un ángel querubín, recuerden ustedes que Dios crea a todos los ángeles con libre albedrío también, y uno de esos ángeles que fue el primer arcángel llamado Luzbel, al verse con tanto poder, él es el primer gran pecador porque le entra orgullo, el deseo de ser un dios, y convence a la tercera parte de los ángeles que lo sigan a él. Ahí está la primera gran rebelión. Satanás coge el mando de un grupo grandísimo de ángeles que conocemos como demonios o ángeles caídos. Y este gran ejército que utiliza Satanás trabaja igual como una milicia con jerarquías, y eso fue lo que aprendimos hace 8 días. Satanás está a la cabeza y yo les recuerdo que Satanás no es omnipresente, como si lo es Dios. Entonces Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo y por eso necesita de un gran ejército que está perfectamente ordenado y con unas funciones específicas que cada uno de estos grupos demoníacos sabe ejercer: los poderes o principados, las autoridades o potestades, los gobernadores y las fuerzas espirituales o huestes espirituales. Todo esto se estudia cuando se ve mucho más profundamente todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Aprendimos, esto simplemente es una pequeña introducción, cómo trabaja Satanás, que Satanás tiene un poder o principado sobre cada nación, tiene una autoridad o potestad sobre cada ciudad, que estos demonios se especializan en pecados, en en tentar a la gente. Recuerden que lo único que viene a hacer Satanás es matar, robar y destruir. El objetivo más grande de Satanás es hacer que la gente no conozca a Dios o que se vaya por un camino equivocado, diferente al único camino que da la salvación, que es a través de Jesucristo. Y para los que ya tenemos la salvación, lo que él desea es hacernos unas vidas miserables, y por eso utiliza a todas estas autoridades, potestades, a todos estos demonios para lograr su objetivo. Tiene un gobernador sobre sitios específicos, todos sitios de idolatría. Cualquier cosa que se invoque diferente a la Trinidad, a Padre, Hijo o Espíritu Santo, es un ídolo, y detrás de todo ídolo hay un demonio, y tiene fuerzas espirituales o huestes espirituales sobre cada persona. Espero que hace 8 días hayan tomado nota. Para los que no, pueden sacarle una fotico aquí o tomar nota para que lean estos libros que les van a ayudar a entender mucho mejor lo que es la guerra espiritual. Ustedes son soldados de Cristo y es su obligación prepararse para esta guerra. Ya después no puede, hay un dicho que dice: soldado advertido no muere en guerra, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes hoy quedan advertidos y tienen que prepararse. En Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, que es el mismo que escribió Narnia, esta Patente Oscuridad de Frank Peretti, y Penetrar a la Oscuridad también de Frank Peretti. Hay muchos otros libros de guerra espiritual, pero pues yo les recomiendo mucho estos 3 libros. Seguimos entonces con nuestro tema de hoy. Estamos en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Nos dice Pablo: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ya vimos lo que es la armadura de Dios, en general, por qué la necesitamos. Aquí ya Pablo nos está diciendo de qué consiste. Recuerden
que Pablo en este momento se encuentra en la cárcel, en una cárcel romana, y él está custodiado por soldados romanos. Y mire lo hermoso porque Pablo no pierde ni un segundo. Él está rodeado, pero como está al 100% en comunión con Dios, en medio de esa situación tan difícil, él ve a esos soldados que están junto a él y empieza a analizar la armadura que utilizan los soldados, e inmediatamente el Espíritu Santo le da esta enseñanza tan importante, tan profunda y tan hermosa, de que nosotros como cristianos también necesitamos una armadura tan poderosa como la que utilizaban los soldados romanos, pero como nosotros tenemos es una guerra espiritual, pues es una armadura poderosa en el ámbito espiritual. Y nos está diciendo que nosotros nos debemos poner todas las piezas de la armadura de Dios. Un soldado cuando sale a la guerra no se viste a medias, se pone absolutamente todo lo que pertenece a su armadura. Y yo les decía hace 8 días que no se trata de un ejercicio esotérico de que todas las mañanas proclamo y declaro y hago como una mímica, me pongo el casco y me pongo los zapatos y no, no se trata de algo, cogerlo como un fetiche, de hacerlo simplemente la mímica, sino que cada uno de los elementos de esta armadura significa algo que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida cristiana. Debe hacer parte, cada cosita de la armadura de Dios tiene que hacer parte de nuestra vida cristiana todos los días. Es algo que nosotros hacemos, no que nos ponemos y que la necesitamos porque debemos resistir a un enemigo que es muy poderoso y los tiempos son malos. Pablo nos aclara, estamos viviendo y si hace 2000 años los tiempos eran difíciles, imagínense hoy cómo están 2000 años más complicados los tiempos. Entonces necesitamos la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Dice, así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes, defendiendo su posición. Necesitamos aprender todo esto porque tenemos una batalla que es dura y la idea es que cuando nosotros sepamos manejar correctamente cada uno de estos elementos de la armadura de Dios, vamos a seguir en pie, firmes como todo soldado excelente y defendiendo nuestra posición, es decir, al final ganando esta guerra espiritual. Y comienza entonces a decirnos en qué consiste la armadura de Dios, la armadura que nosotros los cristianos debemos tener, y empezamos por el cinturón. Entonces los soldados, Pablo mira al soldado y dice, ay, mire, Pablo enseguida, por la ayuda del Espíritu Santo, se da cuenta que el cinturón es importantísimo en la vestidura. De pronto nosotros no hubiéramos sacado el cinturón como el primer elemento más importante, pero aquí Pablo está totalmente inspirado por Dios y ya se van a dar cuenta por qué el cinturón es tan importante. Y Pablo nos dice, mire, el cinturón que está utilizando el soldado romano, nuestro cinturón es la verdad. Primero que todo, miremos cuál era la función del cinturón. El cinturón romano tenía una función especial. Por un lado, mantenía unidas todas las partes de la armadura. Sin el cinturón puesto, todo se caía. Entonces, el tipo de vestimenta que tenían los soldados romanos o todas las personas en la época del Imperio Romano no eran esas camisas y esos pantalones que nosotros utilizamos hoy en día, sino que eran unas especies de batolas que sin el cinturón ellos iban caminando y de pronto se les caía al suelo, se podían salir muy fácilmente, caer muy fácilmente. Entonces el cinturón era importantísimo para sostener toda la armadura, ¿sí ven lo importante? Y aquí nos está diciendo que lo que sostiene toda nuestra vida cristiana es la verdad. Ese es nuestro cinturón, el que sostiene absolutamente todos los demás elementos de nuestra vida cristiana es la verdad. Es decir, que por donde debemos empezar los cristianos es por la verdad. Nuestro cinturón es la verdad. Y por eso en Juan 8:31-32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros estábamos encadenados al pecado, éramos presos de Satanás. Y Pablo nos está diciendo, Jesús nos dijo, nos enseñó que la única manera de romper las cadenas
que nos tenía atados al pecado y a Satanás era por medio de la verdad. Y Jesús nos da la respuesta porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué es la verdad? La verdad no es un qué, es un quién. Y el mismo Jesús en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesucristo. En un mundo como hoy, en donde solamente se habla de relativismos, entonces la gente no defiende la verdad. Tiene que haber una verdad, no puede haber varias verdades al mismo tiempo. Tiene que haber una verdad y cuando hay una verdad verdadera, las demás cosas son mentiras. Entonces, para nosotros saber qué es la verdad, aquí el manual de instrucciones para los seres humanos nos dice, la verdad no es un qué, sino es un quién, es Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros conocer la verdad, tenemos que conocer a Jesucristo. Jesús es la verdad. Y la importancia de nosotros tener una intimidad con el Señor Jesucristo a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, hace que el resto de nuestra vida cristiana no se caiga por el camino. La importancia de la verdad. El cristiano entonces debe conocer la verdad sobre quién es en Jesús, no solamente quién es Jesús, sino quiénes somos nosotros al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y para eso tenemos que vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Recuerden que nosotros ahora somos embajadores del cielo. Nuestra identidad, nuestra cédula de ciudadanía no es la cédula que nosotros tenemos de nuestros respectivos países, nuestra cédula de ciudadanía es del cielo y nosotros tenemos que tener una vida acorde a esa posición que tenemos en Cristo. Pablo también nos dice que el diablo, Satanás, nuestro enemigo, intentará engañarnos con sus mentiras. Recuerden que el manual de instrucciones nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Todo lo que él dice es mentira, pero es tan astuto y tan inteligente, no menospreciemos ni a Satanás ni a los demonios porque ellos son inteligentes. Y él quiere engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos o para que comprometamos nuestra identidad. Por eso nosotros debemos permanecer firmes en la verdad que es Jesucristo, en la verdad de que somos hijos de Dios, en la verdad de que somos transformados por Jesucristo y en la verdad de que somos salvados por Jesús de la muerte eterna. Esas son cosas que nosotros como cristianos no podemos olvidar y si es necesario repetirlas y repetirlas cada día, pongan letreros, manden a hacer un cuadro, lo que sea. Si ustedes tienen problemas de identidad, se menosprecian fácilmente, se deprimen fácilmente, tienen que tener todas estas frases para que las repitan y se lleguen a concientizar de lo que realmente nosotros somos en Jesucristo. Entonces nos dice Pablo, ¿cómo podemos hacer? Primero, llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Y por eso yo los felicito a todos ustedes los que siempre se conectan conmigo directamente los martes. Ustedes no saben cómo me alegra saber que están ustedes ahí, porque eso es difícil. Para los que editan clases virtuales saben que no es tan fácil uno estar mirando un puntico rojo en una pantalla. Es muy diferente cuando uno está presencial. Yo amo las clases presenciales, pero el saber que ustedes están ahí, pues lo ayuda a uno a poder dictar estas clases mucho mejor. Entonces, ustedes están haciendo esto, el primer punto, están aprendiendo de la verdad de la palabra de Dios. Lo segundo que nos aconsejan es que cultivemos una amistad profunda con Dios a través de la oración. No hay cristianismo sin oración y la misma Biblia nos dice, oren sin cesar. Eso quiere decir que nosotros permanentemente, esas conversaciones internas que nosotros tenemos en nuestra mente, no las tengamos con nosotros mismos. Hablemos con el Señor Jesús en todo momento y en todo lugar. No necesita uno estar hablando audiblemente, puede tener esas conversaciones en su mente con el Señor Jesús después de hacer esa parte devocional en la mañana que es tan importante. Fortalecer nuestro espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Recuerden la importancia que tiene la alabanza.
Y en resumen, vivir una vida íntegra y ser veraces en todas nuestras acciones y palabras. Una vida íntegra quiere decir que todo lo que yo creo y pienso tiene que estar acorde con lo que yo hago. No es fácil, por eso se llama proceso de santificación. La idea es que cada día nosotros nos volvamos unos expertos en este tema. Listo. Entonces, eso en cuanto a la verdad. El segundo elemento de la armadura de Dios que nos habla Pablo se llama la coraza. Y para nuestro caso es la justicia. ¿Qué es la coraza? Acuérdense que Pablo está viendo la armadura de un soldado romano. Esta era la armadura de metal que cubría los órganos vitales, los cuales eran el corazón y los pulmones. Cubría desde el cuello hasta debajo de la cintura y estaba formada de dos partes, una para la parte delantera y otra la trasera. Fíjense en esto tan interesante, la coraza de los soldados era de un material bien especial porque protegía dos órganos vitales, el corazón y los pulmones. Y no solamente protegía la parte delantera, sino también protegía la parte de atrás. Y nos dice que nuestra coraza, la coraza de los cristianos, es la justicia. Nosotros somos justificados por Cristo. Recuerden que nosotros no hacemos absolutamente nada para recibir la salvación, la vida eterna y una vida plena mientras esperamos aquí en la tierra la segunda venida de Jesucristo. Nosotros no pudimos ni podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios porque somos pecadores, nacemos pecadores, pero Jesucristo, al venir aquí a la tierra y vivir una vida sin pecado y morir en la cruz para pagar por nuestra salvación, nos regala su justicia, su perfección, nos la coloca a nosotros como una vestimenta. Entonces, no es que nosotros seamos justos ante Dios. Cuando nosotros vamos a Dios, cuando hemos aceptado a Jesucristo, él no ve nuestra justicia porque no la tenemos, es lo que ve, es la justicia, ese manto que Jesucristo puso en nosotros. Entonces, por eso es que Dios ya habla con nosotros, porque ve es la justicia de Jesucristo. Ser justificado significa que Dios nos perdona y nos declara inocentes por la confianza que nosotros pusimos en Cristo Jesús. Nuestra palanca es Cristo Jesús. Dios vuelve a tener una relación con nosotros, no porque nosotros seamos lindos y bellos y perfectos, sino porque nosotros confiamos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. Jamás nosotros podemos ganarle a Satanás si no tenemos a Jesucristo de nuestra parte. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús. Entonces, nuestra identidad. Ahora somos hijos de Dios y manteniéndonos firmes en esa realidad. Ya no somos pecadores, ahora somos santos y eso se conoce como identidad en Cristo. Y cuando ustedes entran a una iglesia de sana doctrina, si no están todavía en una iglesia de sana doctrina, por favor, búsquenla. Uno de los mandatos de Jesucristo es que nosotros no podemos dejar de congregarnos, es un bien para nosotros. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios cuando vamos a la iglesia, porque al fin y al cabo Dios está en todas partes. Entonces nosotros podemos tener una comunión con Dios en cualquier sitio. Lo que pasa es que nosotros necesitamos la comunión, que significa común unión con otros cristianos para poder fortalecernos espiritualmente. O dígame si no las personas que tienen que estar mucho tiempo con personas que no son cristianas, lo que decimos nosotros, personas del mundo, o cuando hacemos reuniones familiares donde no hay cristianos y se hablan temas pesados, donde la actitud de las personas es tan difícil. Al menos a mí me pasa cuando estoy mucho tiempo con personas que no son cristianas y estoy todo un día, toda una tarde, lo primero que quiero hacer en la noche es poder hablar con un hermano cristiano, ¿no? Porque estamos totalmente identificados, tenemos un mismo sentir, una misma visión. Entonces nosotros no podemos olvidar nuestra identidad en Cristo. Cuando Dios nos mira, Dios ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Si nosotros volteamos un segundito a la derecha o a la izquierda, ya decaemos porque es un mundo que está bajo maldición, hay maldad por todas partes.
Entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo para poder seguir este camino tan, tan, tan difícil como se está poniendo esta vida. Entonces, ¿cómo recordar nuestra identidad en Cristo? Recuerden, identidad en Cristo es recordar, saber y vivir sabiendo que somos hijos del Rey de Reyes, hijos del Creador, y que por lo tanto tenemos unos privilegios y tenemos una herencia que no tienen todos los seres humanos. Y les recuerdo, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero solo los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador somos hijos de Dios. Segundo, no creamos las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado, como si eso definiera nuestro presente. Una de las tácticas de Satanás es siempre estar recordándonos, uy, que somos una porquería, que hemos pecado, que no merecemos ni siquiera hablar con Dios. Cuando pecamos, ni siquiera tenemos el deseo de hacer el devocional ni de orar porque nos sentimos cochinos, nos sentimos mal. Y Satanás nos vive recordando nuestros pecados. Y alguien decía, siempre que Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale tu futuro, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar con Satanás y Satanás también lo sabe. Por eso él simplemente quiere llevarse la mayor cantidad de personas con él. Nos dice también que no creamos cuando Satanás o cualquier persona nos diga que no podemos vencer la tentación. Es difícil y por eso tenemos que tener la armadura de Dios bien puesta, pero el mismo manual de instrucciones nos dice que Dios jamás permite una tentación en nuestra vida que nosotros no podamos superarlas. Llega la tentación a nuestra vida, pero siempre hay una salida. Y por último, pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Entonces, siempre esa comunión con Dios en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a ver todas las hojas, todas las cosas a nuestro alrededor con los ojos de Dios. Esa es la parte de Dios, pero nuestra parte es fortalecernos espiritualmente, así como un soldado se prepara para la guerra con un entrenamiento muy fuerte, nosotros también tenemos que estar preparándonos para esta guerra espiritual, porque el enemigo no descansa ni de noche, ni de día, ni en ningún momento. Nosotros no podemos bajar la guardia. El tercer elemento que nos dice Pablo de esta armadura de Dios es el calzado. Entonces, Pablo se da cuenta del calzado especial que utilizan los soldados romanos y él dice que para los cristianos nuestro calzado es el evangelio de la paz. Recuerden, los pies nosotros los utilizamos para poder movilizarnos, para poder pasar de un sitio a otro, para movernos. Y los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla, porque el enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Y eso es gravísimo cuando nosotros no podemos avanzar en la vida. Cuando uno se queda estático es terrible. Acuérdense en que las aguas que se quedan estáticas son las que se pudren, se dañan. Nosotros no podemos estar estáticos, tenemos que avanzar. Pero si tenemos heridas en nuestros pies, en el calzado, o lo tenemos malo, no podemos avanzar. Y ese calzado de nosotros es el Evangelio de la paz. Recuerden que nosotros somos llamados y enviados a evangelizar. Ese es el propósito más grande de nosotros como cristianos, contarle a todas las personas que se crucen por nuestro camino del plan de salvación. Ese es nuestro deber. Y ese plan de salvación que es lo único que nos lleva a tener la paz verdadera. La meta de Satanás es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz y puede atacarnos con tentaciones, con complejos, uy, no, qué vergüenza, no van a creer, se van a burlar, con sentido de inferioridad, yo no sé nada, ¿quién soy yo para hablarle a esa persona tan importante? Con ansiedad, no, yo no he estudiado, no me sé ni un versículo, poniendo a nuestro alrededor gente que se burla y etcétera, etcétera, etcétera. Satanás utiliza muchas herramientas para que nosotros no avancemos en nuestra vida cristiana con este calzado tan importante que es el Evangelio de la paz. Todos los seres humanos buscamos la paz, es el bien más deseado de todos nosotros, que se nos quite el temor, la ansiedad,
ataques de pánico, la depresión. Queremos sentir paz y la única manera de poder sentir paz es que Jesucristo reine en nuestra vida. Entonces, por eso es que Dios nos utiliza para que nosotros llevemos este remedio efectivo a toda la humanidad. Primero, permita que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, para nosotros poder irradiar esa paz que los demás necesitan ver también, pues nosotros también tenemos que sentir paz y llenarnos de su paz. Entonces, en la medida que nosotros vayamos teniendo más paz que las demás personas, pues podemos ir dándoles de esa paz. No tiene uno que estar pues el súper, ya yo no siento ningún temor ni nada para poder evangelizar, no, en la medida que yo voy recibiendo, voy dando. Y eso es como pasando tiempo con Jesús y fortaleciendo nuestro espíritu. Recuerdan que les he enseñado que nuestra mente es como dos perros furiosos y el que más tiene fuerza es aquel perro al que más alimentemos, el perro de la carne o el perro del espíritu. Necesitamos alimentar al espíritu para que sea más fuerte que nuestra carne. No dejemos que las trampas del enemigo impidan nuestro avance y efectividad. Ya sabemos cómo, o la idea es que estamos aprendiendo cómo trabaja Satanás para que no nos dejemos engañar. Afirmar nuestros pies, afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Afirmar nuestros pies, ser firmes es tomar acción. Lo que ustedes están haciendo, estudiando la palabra de Dios. Primero es entendiéndola, leyéndola, entendiéndola, interiorizándola en el corazón y poniéndola en práctica. Fíjense en qué es este orden. Leyendo la palabra de Dios, entendiéndola, porque no es como cabras locas de que voy a leer la Biblia completa en 6 meses, entonces empiezan a leer y a leer. No, es leer, entender, interiorizar, quiere decir que yo comprendo y voy a tomarlo primero para mí y después sí empezar a practicarlo y a darlo a conocer a otras personas. Siguiente elemento, el escudo. El escudo era importantísimo para los soldados romanos. Y aquí Pablo nos está diciendo que nuestro gran escudo de protección es la fe. El escudo al que se refiere Pablo era uno grande, porque habían unos escudos más pequeñitos, pero estos escudos eran especiales porque eran grandísimos, cubrían y protegían toda la parte delantera del soldado. Además eran resistentes y estaban cubiertos de un cuero especial porque a veces el enemigo lanzaba flechas con fuego, flechas encendidas, y el cuero actuaba como aislante protector. Entonces fíjense que no es cualquier escudo, es un escudo protector que no solamente me cubre mi cuerpo, sino que también está diseñado para que esos dardos de fuego del enemigo que nos habla la palabra de Dios no quemen nuestro escudo y nos hagan daño. Nos protege entonces de todas esas dardos que nos manda Satanás. Y nos dice que ese escudo de nosotros, lo que nos protege de los dardos de fuego de Satanás es la fe. Recuerden que Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Chicos, es fácil creer lo que se ve. Eso no tiene ningún problema. Yo lo veo y yo lo creo. Eso lo hace cualquier persona ordinaria, pero Dios no quiere que nosotros seamos ordinarios. Dios quiere que nosotros seamos extraordinarios. Y eso quiere decir que para nosotros los cristianos no es ver para creer, sino creer para ver. La fe, ustedes saben que es uno de los ingredientes más importantes en nuestra relación con Dios, porque creer lo que se ve es muy fácil, pero Dios quiere precisamente, él se da cuenta de lo extraordinario y de lo importantes que somos, nos da esa importancia cuando nosotros empezamos a creer lo que no vemos. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar, por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos. Por ejemplo, las preocupaciones excesivas son ataques de Satanás. Cuando Satanás utiliza personas para que nos digan mentiras, el desánimo, el materialismo,
Los ataques de Satanás pueden venir directamente de él o él utilizar personas y por lo general lo hace. Las personas más cercanas son las que Satanás utiliza. Recuerden que nosotros esta guerra no es con personas, con sangre y carne, sino es Satanás y los demonios que están utilizando esas personas para atacarnos. ¿Y cómo nos defendemos? Con la fe. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe? La fe viene con el oír la palabra de Dios. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Fíjense que fue la primera artimaña que utilizó con los primeros, nuestros padres, con Eva. Cuando Satanás empieza a hablar con Eva y le dice que Dios les prohibió comer de todos los árboles, o sea, ya empieza diciendo mentiras porque es el padre de la mentira. Eva le tiene que aclarar que no, que Dios no prohibió comer de todos los árboles, sino solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás empieza a mostrarle a Eva lo apetitoso de ese fruto, y niega lo que Dios ya les había dicho, porque Satanás les dice, Dios les dijo que morirán, pero eso no es cierto, no van a morir. Y ahí empieza la duda de Eva. Entonces, eso es una de las armas más eficaces de Satanás, cuando utiliza la duda. Nos incita a dudar del poder de Dios. O sea, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que los niños se mueran? ¿Por qué permitió que ocurriera ese accidente? ¿Por qué permitió tal cosa si Él es tan poderoso? Del amor que está cogido. Si Dios nos ama, ¿por qué entonces le pasan cosas malas a las personas buenas? No se han encontrado con gente así. Toda la gente que es inmadura espiritualmente son las dudas que siempre tienen. O de la bondad de Dios. Si Dios es tan bueno, porque entonces le pasó eso tan malo a fulanito de tal o a mí. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Recuerden que yo recalco mucho uno de los atributos de Dios, que es su soberanía. Nosotros como seres humanos debemos aprender que Dios, por ser Dios y por ser nuestro creador, pues Él tiene el derecho de hacer lo que quiera. Y nosotros como simples criaturas, pues no tenemos derecho a cuestionar absolutamente nada. Y nos da la Biblia el ejemplo cuando el alfarero hace una vasija. ¿Y qué tal la vasija diciéndole al alfarero, ay, no me gusta esa asta que me hizo, esa asa, o no me gusta la forma que me hizo? Sería absurdo y ridículo. Pues cada vez que nosotros cuestionamos lo que Dios hace, somos ridículos, somos igualados. Y nos pasa, a veces nosotros los cristianos también a veces nos caemos en esa tentación, mucho más los que no comprenden y no tienen a Dios. Totalmente igualados y respetuosos con Dios, estando siempre criticando y siempre cuestionando todo lo que Dios hace. Por la sola soberanía de Dios, nosotros ya deberíamos estar agradecidos con todo lo que nos pasa. Pero cuando nosotros entendemos que la maldad no fue creada por Dios, sino que la maldad es el resultado de un ser humano pecador, y que Dios por amor respeta nuestro libre albedrío, y todo lo que estamos viviendo en este mundo horrible es resultado de una naturaleza caída y de un ser humano pecador, y de un Dios que nos ama profundamente, pero que respeta nuestro libre albedrío, que nos da un camino de redención llamado Jesucristo, pero que no obliga a nadie a seguir ese camino, que constantemente está golpeando en el corazón de las personas para que abran su puerta y acepten a Dios en sus vidas. Cuando entendemos todo eso, pues no estamos cuestionando, como hacen la mayoría de los incrédulos, de por qué si pasan cosas malas, entonces es porque Dios no existe o Dios no nos ama. Entonces, el escudo de la fe nos permite comprender cómo funciona Dios y lo que estamos viviendo en este momento, para no creerle a Satanás todas sus mentiras. Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Así solamente es pasando tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Por eso es tan necesario congregarnos. Yo les decía que el que nos congreguemos no es un favor que le estamos haciendo a Dios. Él no necesita que nosotros lo visitemos los domingos en la iglesia. Él lo que quiere es que nosotros estemos en comunión con otros cristianos, y en las iglesias de sana doctrina, pues no solamente se enseña la palabra de Dios, que es lo principal, sino también se hacen muchas actividades
de crecimiento y de ayuda emocional, física y espiritual. Entonces, todos esos congresos, esas actividades que hacemos, nos ayudan a poder ser buenos soldados en esta guerra espiritual. Siento mucho por las personas que no participan en las actividades y en los ministerios y no pertenecen a una iglesia cristiana. No sé cómo lo logran en este mundo. Bueno, conozco esas vidas llenas de vidas totalmente trastornadas, llenas de pánico, de depresión y de amargura. Es muy importante que nos congreguemos y nos reunamos con otros hermanos cristianos. El otro elemento de la armadura es el casco. Piensen que todos son importantísimos, por eso un soldado no puede olvidarse poner ninguno de estos elementos, el casco, y nos dice que para los cristianos nuestro casco es la salvación. El casco que también se conoce como el yelmo, ¿qué protege? Protege la cabeza. Y en la cabeza que tenemos nosotros, el cerebro. El cerebro es el centro de control de todo nuestro cuerpo. Y recuerden ustedes que en el cerebro que está, en nuestra cabeza que está, la mente, el intelecto. Y ya sabemos hasta la saciedad que el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro intelecto, nuestra parte racional totalmente protegido. La batalla comienza en la mente y por eso este elemento es tan importante y nuestro casco es la salvación, es decir, un entendimiento intelectual de la palabra de Dios es esencial para la salvación. Nosotros no somos cristianos que creemos con la fe del carbonero. Entonces, a dónde va Vicente, a dónde va la gente, yo creo, así como a veces uno le dice a las personas, ¿y por qué tú eres católico romano? Porque mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá eran católicos, pero no tienen ni idea de por qué lo son. Nosotros utilizamos nuestro intelecto, Dios es el que creó el cerebro y a él le encanta que lo utilicemos. Y por eso la salvación es algo racional. La salvación es que tú decides, nadie te obliga, nadie te lleva de chiquito a que te rieguen agüita, te salpiquen agua en la frente. Eso no es ninguna salvación. Tú, con tu libre albedrío, por eso es una persona que ya tiene uso de razón, de mayor de 12 años, uso de razón para decidir voluntariamente aceptar a Jesucristo. Y eso es lo que nos da la salvación. Entonces, el casco protege la cabeza, protege nuestra mente, que debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. La salvación no se pierde. Siento mucho por las personas y conozco grandes pastores que los quiero mucho y sigo sus enseñanzas, pero la salvación no se pierde. Lo que pasa es que hay que saber distinguir cuando realmente se es salvo, porque en eso es donde hay dificultad. El solo hecho de repetir una oración no te da la salvación. El simple hecho de asistir a una iglesia cristiana no te vuelve cristiano. Acuérdense que es un proceso de 4 pasos. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Recuerden que Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. No es que seamos perfectos, pero somos personas que sabemos que somos pecadores, que somos una porquería y queremos cambiar, queremos parecernos a Jesucristo y por eso trabajamos cada día en eso. Entonces, al menos los que nos critican tanto, los que no son cristianos, porque nos tildan de cómo nosotros siendo cristianos nos enojamos o sentimos miedo, porque todos los seres humanos tenemos todas esas situaciones, pero nosotros al menos reconocemos que necesitamos ayuda. Ya dimos el primer paso. Necesitamos ayuda y por eso nos congregamos en una iglesia y por eso estudiamos la palabra de Dios y por eso oramos. Entonces, al menos ya dimos el primer paso. ¿Qué pasa con las personas que siguen teniendo las mismas falencias de todos los seres humanos, pero no han hecho nada por cambiar? Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. El único camino, hace poco me decía un pariente, yo no creo eso de que el único camino para Dios es Jesús, eso no puede ser, eso no es justo. No hay mayor justicia porque es lo más democrático y lo más neutral. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, son salvos únicamente los que hagan ancianatos, los que hagan orfanatos, los que diezmen 10 millones de pesos?
estaríamos fregados casi todos, ¿no es cierto? Pero algo que todo el mundo puede hacer, no importa su condición, su raza, su género, su edad, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Nada que de lo que Dios haga es imperfecto. Y en su perfección, Él decidió que la única manera de nosotros llegar al cielo, de recibir la salvación, es a través de Jesús. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti. Jesús quiere que nosotros tengamos vidas plenas. No vamos a encontrar la plenitud mientras todavía estemos en este mundo, pero Jesús nos prometió que Él venía nuevamente a restaurar el mundo como estaba antes del pecado. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. La idea es que nosotros ahora no somos pecadores, sino somos santos que pecamos ocasionalmente. Y a veces eso nos frena porque nos cansamos de decirle, Señor, nuevamente vengo ante ti pidiéndote perdón otra vez por lo mismo, otra vez por lo mismo. Y Satanás se aprovecha de eso. Pero jamás, jamás tengamos dudas de nuestra salvación, ni que Dios nos va a perdonar cuando vamos con un corazón verdaderamente arrepentido. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para regalarnos la salvación y nosotros somos suyos por toda la eternidad y nos puso un sello, como a las vaquitas, el sello de propiedad que es el Espíritu Santo. Jamás, jamás, jamás pienses que has perdido la salvación. El siguiente elemento es la espada. Este me encanta y dice Pablo que para nosotros es la espada del Espíritu. Esta es la única arma que no solamente nos defiende, sino que todas las demás partes de la armadura son para nuestra defensa. Pero la espada nos defiende y sirve para atacar. Es la única parte de la armadura que sirve para atacar. Entonces, por eso es importantísimo, pero hay que saberla utilizar, porque así como un soldado que no sabe utilizar la espada, de pronto se puede hacer daño hasta a sí mismo o hacerle daño a un compañero, entonces hay que saber manejar también la espada. Y Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que aquí cuando nos hablan de la espada que nosotros los cristianos tenemos, se refiere a la palabra de Dios. La Biblia, el manual de instrucciones es nuestra espada. Con la Biblia es que nosotros nos defendemos y con la Biblia es que nosotros podemos atacar. La palabra de Dios alumbra nuestro camino y nos ilumina con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu, es decir, con la Biblia, nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo. Cada vez que el enemigo nos ataca con mentiras y con engaños, nosotros contrarrestamos eso con la verdad que encontramos en la palabra de Dios. A la misma vez atacamos con la verdad. Y recordemos que el ejemplo de Jesús es el más grande. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. ¿Sí ven? Esa es nuestra espada para atacar y para defendernos. Entonces, recordemos, nuestro casco es la salvación, nuestra espada es la palabra de Dios, nuestro cinturón es la verdad, nuestro escudo es la fe, nuestros zapatos son el evangelio de la paz y nuestra coraza es la justicia. Esto de la armadura de Dios tienen ustedes que saberla manejar perfectamente y son 6 elementos que nosotros tenemos que practicar día a día. Si no estamos bien con la certeza de nuestra salvación, en el estudio de la Biblia, conociendo la verdad de Dios, aumentando nuestra fe, evangelizando y saber que somos justificados ante Dios gracias al sacrificio de Jesucristo, vamos de tumbo en nuestro caminar diario y estamos mal en esta guerra espiritual. Esto es muy importante, chicos, repásenlo todas las veces que puedan. Seguimos a ver si terminamos Efesios. Dice versículos 18-20. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor
el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlos. Aquí Pablo nos está diciendo que en esta guerra espiritual ya nos da unas armas, unos elementos importantes, pero nosotros tenemos que utilizarlas con astucia. Recuerden que el manual de instrucciones, Jesús nos dijo que debemos ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Un buen soldado se defiende y ataca en el momento preciso y dice que la clave está en la oración. No hay cristianismo sin oración. Y por eso Pablo nos dice, pero ustedes deben orar en el Espíritu. Eso significa orar con entendimiento. Es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y aquí empezamos nosotros a entender mucho más la importancia de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Nosotros a veces lo menospreciamos o no lo utilizamos de la manera tan importante como lo debemos hacer porque es nuestro consolador, nuestro guía total. Sin el Espíritu Santo no hacemos las cosas con excelencia y en victoria. Entonces siempre tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice para que lo sigamos. Cuando oramos en el Espíritu sentimos intensamente en el corazón el deseo de que se haga la voluntad de Dios y que su nombre sea glorificado en nuestra petición. La primer paso que nosotros debemos hacer para poder entender claramente lo que el Espíritu Santo nos habla es estar sin pecado. Entonces, como nosotros pecamos tanto, pues tenemos que tener esa actitud de arrepentirnos sinceramente y tomar lo que hay en nuestras manos para no volver a cometer ese mismo pecado, tomar todo lo que está en nuestras manos para alejarnos del pecado, porque el pecado es una barrera para escuchar la guía del Espíritu Santo. Y si no escuchamos la guía del Espíritu Santo, pues nuestra vida es un caos total. Por eso la importancia. Entonces Pablo está diciendo, y él sabe la importancia no solamente de yo orar, de mi relación personal con Jesucristo, sino también el respaldo en oración de mis hermanos cristianos. Por eso cuando nosotros estamos en problemas, tenemos algún trauma o alguna cosa horrible que nos está pasando, entramos enseguida en cadenas de oración. No menosprecien jamás las cadenas de oración y los que hemos pasado por momentos bien difíciles en la vida. Sabemos que se sienten, las oraciones de nuestros hermanos cristianos se sienten, nos levantan los brazos. Por eso Pablo está diciendo, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Imagínense en Pablo, el evangelista, semejantes dones que fue preparado directamente por el Señor Jesucristo, que fue hasta el tercer cielo, está pidiendo que por favor oren por él para que él tenga las palabras adecuadas. Imagínense en uno. Dios mío, que no le da ni a los tobillos a Pablo. Más oren también por nosotros, que para explicar con valor su misterioso plan, que las buenas noticias son para judíos y para gentiles por igual. Pablo le recuerda, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Y es un gran ejemplo para todos, ¿no? Estando ahí sí, como dicen los jóvenes, en la inmunda, sin embargo, sigue cumpliendo con el propósito de Dios, evangelizando. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Recuerden que empezamos a estudiar esta carta de los Efesios contando que Tíquico es el que le está ayudando a Pablo a llevar y a traer las cartas desde la cárcel. Y chicos, terminamos Efesios. Entonces, mire, Dios tiene aparejado todo el tiempito, entonces Dios mediante dentro de 8 días vamos a empezar con la siguiente carta, que es Filipenses. Entonces, vamos a dejar aquí, dentro de 8 días empezamos cartica nueva. Recuerden que este último tema que vimos, todos los temas son súper importantes, pero clave lo de la armadura de Dios. Repásenla, vuelvan a oír esta clase y que tengan una hermosa semana. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, bendiciones.